quiero hablarte de la utilidad y el valor que tiene tanto el análisis cualitativo como el análisis cuantitativo. He escuchado a personas decir que si no tenemos un análisis cuantitativo de riesgos, el análisis cualitativo no es suficiente, no es profesional, es demasiado objetivo y por lo tanto no sirve. Afirmaciones fuertes, pero a veces ocurren. Hay personas que piensan que si no hacemos un análisis de Monte Carlo en nuestra gestión de riesgos, no sirve de nada lo que estamos haciendo. Así que, ¿eso es verdad o es un mito? Esto es lo que vamos a discutir y vas a aprender en este video, por lo menos desde mi humilde opinión, trabajando muchísimo en este tema de riesgos en proyectos, megaproyectos, compañías, grupos de compañías. Te voy a contar un poco cómo funciona esto en el mundo real. Para empezar, la gestión cualitativa de riesgos, el análisis cualitativo, mejor dicho, es el más usado a nivel mundial a través de las industrias, de los tipos distintos de proyectos, etc. Y es profesional si se hace bien y es suficiente la mayoría de los casos. Por lo tanto, no es verdad, no es así que si yo no tengo un análisis cuantitativo de riesgos, que si no tengo un Monte Carlo u otras técnicas avanzadas por el estilo, nuestra gestión de riesgos no va a ser profesional. Tampoco es verdad que si tenemos un análisis Monte Carlo hecho, nuestra gestión va a ser profesional y vamos a tener resultados. Puede que sí o puede que no. ¿Por qué? Porque el retorno de la inversión que nos da la gestión de riesgos, los buenos resultados que podamos tener a raíz de la contribución que nos da la gestión de riesgos, no dependen solamente de usar una técnica u otra. El éxito no me lo da usar Monte Carlo o Bowtie o Crawford Sleep o diagrama de causa-efecto o determinadas técnicas puntuales de análisis o de identificación. La gestión de riesgos que funciona depende de factores mucho más amplios, como el liderazgo, el patrocinio ejecutivo, porque en una empresa, cuando no hay ejecutivos que patrocinan el tema de riesgos, poco corte se le da o poca importancia se le presta al tema. La cultura, cuando las personas se sienten responsables de trabajar en la identificación, en el análisis, en la planificación de respuestas, eso es muy importante. Podemos tener el mejor análisis cuantitativo de riesgos en un estudio de Monte Carlo en el cajón y eso por ahí nadie lo utiliza, se hace una vez, no se revisa más y ¿de qué nos sirve? Por lo tanto, el análisis cuantitativo de riesgo, este análisis avanzado que es basado en generalmente funciones probabilísticas que para el cual tenemos que tener datos históricos confiables, porque si no, no tiene mucho sentido utilizarlo. Es utilizado, sí, en determinadas situaciones. Por ejemplo, es muy, pero muy utilizado en megaproyectos. En megaproyectos de construcción, en megaproyectos de minería, en megaproyectos de energía o de petróleo, de hidrocarburos. Se usan en muchos de esos megaproyectos el análisis Monte Carlo. Cuando nos vamos a otra industria o a otro tipo de proyectos, de repente proyectos de edificaciones, proyectos de informática, no es necesario, porque también tiene un costo. Yo tengo que tener especialistas, ingenieros o personas que sepan realizar bien este estudio y además interpretarlo, comunicarlo, y además tenemos que tener información histórica, tenemos que tener las herramientas para eso. En estos megaproyectos muchas veces se contratan o se tienen dentro del equipo personal idóneo para esta tarea. Muchas veces son el especialista de riesgos o a veces es el responsable de planificación y control del proyecto o los responsables que trabajan en alguna de las áreas de finanzas, porque ellos manejan mucho lo que es estadísticas, matemáticas, etc. Entonces es muy cómico porque en mis cursos a veces me dicen, bueno, pero ¿no vas a dar Monte Carlo? ¿No vas a hacer simular con Monte Carlo o algo de análisis cuantitativo? La experiencia a mí me dice que mucha gente que se sabe el capítulo del PMBOK de memoria de riesgos y que cree que sabe de riesgo viene a las clases y ni siquiera sabe escribir un riesgo bien. Muchas veces las personas no saben escribir bien un riesgo. No pueden distinguir bien entre la causa, el impacto o las causas, los impactos del riesgo y el componente de riesgo. Hay mucha confusión en eso. Y si a un proceso le entramos basura, le sacamos basura. Si yo no sé identificar bien los riesgos y no hago un buen análisis cualitativo, ¿qué puedo esperar de un análisis cuantitativo? Un análisis cuantitativo se hace posterior a un análisis cualitativo. Recuerden que el análisis cualitativo, por estándar,
es obligatorio y el cuantitativo es opcional, si bien en muchas empresas, como les decía, para megaproyectos o proyectos por encima de determinados montos, se exige. Entonces, es importante, si aplican tu proyecto, si aplican tu megaproyecto, utilizar técnicas avanzadas como Monte Carlo y otras, pero no hay que creer que sin eso la gestión de riesgos no es efectiva, porque eso está muy lejos de ser así en el mundo real. Es más, nosotros tuvimos, por ejemplo, estuve a cargo de la planificación de la gestión de riesgos, el programa Salud Mesoamérica 2015, un programa del BID, donde trabajamos en 8 países en un programa de salud para reducir la mortalidad materno-infantil. Identificábamos, analizábamos riesgos y planeábamos respuestas con médicos, con personal del área de salud, etc. Yo no le podía pedir a esas personas que hagan análisis Monte Carlo, no, ni siquiera lo iban a entender. ¿Por qué? Porque así como un ingeniero no sabe hacer una cirugía de corazón, yo no le puedo pedir a un médico que me haga un análisis Monte Carlo. Simplemente no es para ellos. Entonces, es importante entender que hay determinadas técnicas que son muy útiles en determinados contextos, pero que si esas técnicas no se aplican en todos los contextos, no quiere decir que el análisis de riesgos no sea profesional.